Bueno, señores, miren, y para entrar en materia con este tema, la revolución cubana, el éxito del fracaso, tenemos que plantearle un esquema, ¿no? De desarrollo de mis hipótesis. Y la vamos a plantear en tres tiempos. El capítulo uno, Fidel y la revolución cubana, el éxito del fracaso o la interpretación emocional del marxismo y cómo eso convirtió a Cuba en un museo que se ha quedado atrapado en el tiempo. El segundo capítulo, la guerra ideológica, económico-ideológica entre John Maynard Keynes y Milton Friedman. Keynes defendiendo el- la participación del Estado en la economía sin llegar a socialismo político, sino solamente el rol del socialismo dentro de la economía capitalista. Y su competidor más feroz, Milton Friedman, el padre del monetarismo. Dos, uno británico, Keynes, y otro norteamericano, Friedman, no tuvieron, no interactuaron desde el punto de vista generacional, porque Friedman es de finales del siglo XIX y Friedman es del siglo XX. Pero sus ideas sí se mantienen compitiendo todavía y compitieron desde los años después de la Segunda Guerra Mundial, compitieron ferozmente entre ellas. Pero lo que vamos a tratar de demostrar esta noche es cómo el monetarismo de Friedman y la intervención estatal de Keynes, las ideas keynesianistas, van confluyendo en el tiempo. Y el modelo donde mejor se expresan, hay muchísimos, el de Estados Unidos, el de mi país, República Dominicana, el de Europa, el de la Europa nórdica, pero el país donde mejor confluye es China, sin duda. China y los países nórdicos, donde en donde los modelos de Keynes y el modelo de Friedman confluyen en síntesis. Y eso que está detrás de mí es una en el desarrollo del programa más adelante. Y ahora el tercer capítulo son las conclusiones. ¿Hacia dónde se dirigen los modelos keynesianistas y monetaristas? ¿Hacia dónde se dirige el capitalismo? ¿Hacia dónde se dirige el socialismo? ¿Y el comunismo tiene algún espacio de aparecer en el tiempo en medio de estos dos, estos dos polos de capitalismo y socialismo? Bueno, vamos a ver todo eso. Primero, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Primero vamos a tratar de entender algunos conceptos que son básicos para poder, porque van a salir reflejados durante todo el cuerpo de esta presentación. Lo primero es entender qué significa capitalismo, qué significa socialismo, qué significa derecha, qué significa izquierda. Vamos a empezar hablando de socialismo y capitalismo. Bueno, el socialismo es inherente a la condición humana, nunca va a desaparecer. Primero fuimos sociales y después fuimos capitalistas. Entonces, la primera las comunidades primitivas eran cooperacionistas, que es un rasgo evolutivo. Todas las especies vivas cooperan. Cooperan los árboles, o sea, coopera el reino vegetal y coopera el reino animal. Pero en la medida que el comportamiento en el reino animal fue alcanzando el éxito, entonces ya la cooperación se hizo a una escala donde no podía observarse. Y como no podía observarse la cooperación, había que crear mecanismos de delegación para garantizar que esa cooperación siguiera siendo exitosa. Y los mecanismos para garantizar que la cooperación primitiva fuera exitosa era la delegación de funciones. Eso se llama intermediación institucional. Y así los algunos miembros de la sociedad primitiva que se especializaron en administrar escasez, como por ejemplo, qué sé yo, el cultivo o el ganado,
Entonces tenían que dar una cuota mayor para cumplir con los tributos y con los impuestos primitivos. Entonces los que se especializaron en ganado, ustedes pueden ilustrar esto perfectamente con las ofrendas de Abel y de Caín. Entonces, Abel era ganadero y entonces como era ganadero se especializó en el cultivo de la carne y se la llevó a Dios como ofrenda. Y Caín era agricultor. ¿Y qué llevó? Una ofrenda de higos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Rechazó la ofrenda de Caín y prefirió la de Abel. Y eso tiene una explicación, y es que los ganaderos se sobrepusieron históricamente a los agricultores porque los agricultores no contaban con el factor de la movilidad. Si hacía sequía, se le dañaba el cultivo, y si llovía mucho, también. Pero los ganaderos podían mover su ganado, y de ahí viene todo. Ganado viene de ganancia. Cabeza de ganado viene de cápita, de capital, de lo principal. Y lo principal en este caso era que un modelo, en este caso, en la ganadería, se sobrepuso a la agricultura. Eso es lo que narra eh, eh, la disputa entre Caín y Abel, que llevó a Caín a matar a Abel en el Génesis. De ahí es que parte todo. O sea, en las civilizaciones más antiguas. Eso es lo que recoge la Biblia, ¿no? Entonces, luego, esa especialización de los ganaderos terminó generando el capitalismo primitivo. Y como el capitalismo primitivo, los ganaderos tenían que hacer una contribución al rey o al Estado. Y esa contribución, poco a poco, le fue dando a ellos la legitimidad para seguir especializándose en su área y crearon el modelo del capital. Entonces, el modelo del capital surge dentro de la relación del Estado socialista, porque todos siempre pertenecemos a una sociedad. El socialismo es inherente a la condición humana. Ahora, el capitalismo es un modelo que se perfecciona continuamente para generar riqueza especializada. La riqueza es necesaria cuando aparece la escasez, la necesidad de administrar recursos. Entonces, a partir de ahí se crean dos escuelas de pensamiento, el capitalismo y el socialismo. Y entonces empiezan a crecer paralelamente. A nadie se les ocurrió vincularla, aunque por naturaleza estaban vinculadas. En ese contexto, hubo un tipo, Carlos Marx, que en el siglo XVIII, en el siglo XIX, empezó a estudiar el capitalismo como modelo. También ya lo había estudiado Adam Smith, pero lo de Carlos Marx tenía una connotación político-ideológica. Y entonces él empezó a identificar algunas características del socialismo y a criticarlo. Y decía que el capitalismo tendía históricamente tendía hacia un agotamiento histórico. Y cuando Marx hablaba de un agotamiento histórico, entendía que el capitalismo llegaba a un punto que creaba su propia superación. Y a eso es lo que Thomas Kuhn llama estructura de las revoluciones científicas o cambio de paradigma. Donde yo creo que entra la distorsión, donde el capitalismo se interrumpe antes de que alcance su madurez y su agotamiento histórico, que yo creo que eso fue lo que ocurrió en Cuba y lo que ocurrió con el chavismo en Venezuela. Eso es lo que yo creo. O lo que ocurrió o en Corea del Norte, por poner tres casos que todavía quedan ahí como ejemplo de pasado. El caso de Cuba es el más emblemático. El caso de Cuba es el más emblemático porque ya tiene 67 años de edad. Y en el 1 de enero de 1859, Fidel Castro, después de estar peleando desde el año de 1900, desde el asalto al Moncada, que creo que fue en 1953, en Santiago de Cuba, desde ese año Fidel Castro, que no tenía idea de lo que era socialismo, ni capitalismo, ni nada de eso, simplemente entendía que había mucha corrupción. La corrupción es uno de los vicios
de los defectos de los sistemas capitalistas. Y esa corrupción genera entonces un ataque al modelo. Y eso de alguna manera fue lo que pasó en Cuba. Y el 1 de enero, después de mucha guerra en las montañas cubanas, Fidel Castro y el Che Guevara y Camilo Cienfuegos y todos los que lo acompañaban lograron derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista, que también era una forma de gobierno común en la primera mitad del siglo XX. Mucha dictadura. Don Juan Bosch escribió un libro que se llama Póker de Espanto en el Caribe, reflejando toda la dictadura que habían en esa época, incluyendo la de nosotros, de República Dominicana, de Trujillo, que duró 30 años, y también la de Batista en Cuba, y todas las demás, las de Venezuela, las de Argentina, las de Chile, de Pinochet, todas esas, ¿no? Entonces, Fidel Castro, triunfo de la revolución, todavía no es comunista ni socialista, pero estábamos en el momento más tenso de la Guerra Fría, cuando se construye el muro de Berlín. La Guerra Fría empezó en el 45, pero en el 1961, 2 años después del triunfo de la Revolución Cubana, Alemania se divide en dos. El muro de Berlín, Berlín Oriental y Berlín Occidental, la capital de Alemania. Pero así se dividió Corea en dos, Corea del Norte y Corea del Sur. Así se dividió Vietnam, así se dividió el mundo entero. En República Dominicana había una parte que era socialista y comunista y había otra parte que era capitalista y de derecha. Que a propósito, ¿de dónde viene lo de derecha y de izquierda? Para que ustedes vean que todas estas vainas son emocionales. Después de la Revolución Francesa, el desastre de Francia por la corrupción, sobre todo por la corrupción que generaba la delegación de impuestos, recuerden que así fue que empezamos hablando, la delegación de impuestos, ahí mataron a Antoine Lavoisier, el padre de la química moderna, porque estaba casado, era recaudador de impuestos y estaba casado con una hija mucho menor que él, del dueño de la Farmer Generale, que era la empresa que arrendaba el cobro de impuestos. Y a Lavoisier lo mataron, padre de la química moderna, porque lo consideraron culpable del robo de impuestos y lo guillotinaron. Y después de ahí, Luis XVI convoca a los 3 estados. Los 3 estados a la asamblea después de la revolución, que era el clero, el gobierno, el rey y los representantes de la Revolución Francesa, lo que eran el tercer estado. Y entonces los promotores de la Revolución Francesa se sentaron en el ala izquierda de la asamblea. Y los representantes del rey y de la iglesia se sentaron a la derecha. Y por eso surge lo de derecha y de izquierda, un disparate emocional que no tiene base jurídica ni científica ni nada. Y entonces ya, tú eres de derecha y yo soy de izquierda. Una discusión absurda que impide ver la realidad de la economía. Fidel Castro se dejó llevar de eso. Interpretó al revés a Carlos Marx en el concepto de revolución y concepto de capitalismo. Y cuando el capitalismo estaba comenzando a dar su fruto como modelo de generación de riqueza en Cuba, Fidel lo mató. Expulsó un paquete de gente que tenían el gen capitalista en la cabeza. Lo mismo que hicieron los haitianos en 1804, Fidel lo hizo en 1959. Sacaron de Cuba todo lo que generaba riqueza. Todo. Lo sacaron, expropiaron propiedades, nacionalizaron propiedades, descojonaron en el Estado de Derecho y convirtieron a Cuba en un régimen socialista sin ninguna cuota de respeto a los valores del capitalismo, que es uno de los grandes hallazgos de la cultura humana, el capitalismo. Sin capitalismo no estuviéramos aquí. No hubiera internet, no hubiera satélite, no hubiera inteligencia artificial, no hubiera avances médicos. ¿Por qué? Porque el capitalismo, para poder expresar toda su potencialidad, necesita acumular. Y en la acumulación
hay un tema moral, porque para yo acumular, alguien se sacrifica en cualquier punto del entorno. Yo tengo cosas de más que me permiten investigar y otros tienen cosas de menos que le permiten sobrevivir. Y por eso es que el capitalismo y el socialismo necesitan equilibrarse. Y eso no lo entendió Fidel, pero sí lo entendió China posteriormente. Y por eso China hoy es uno de los modelos híbridos capitalismo-socialismo más impresionantes y más exitosos del planeta. Y por eso yo digo que la revolución cubana es el éxito del fracaso. ¿Éxito por qué? Porque tiene 67 años vigente y porque se convirtió en cultura. ¿Fracaso por qué? Porque da error. El socialismo sin capitalismo siempre dará error, porque el socialismo no tiene vocación de generar riqueza, solo tiene vocación de repartirlas. Así fue que empezó la sociedad primitiva. El capitalismo rompe con eso y dice, no, mi vocación como modelo es generar riqueza sobre la base de la eficiencia de los procesos. Y después, usted con lo que le corresponde, hace lo que usted quiera. ¿Qué es lo que le corresponde al Estado? Los impuestos. Eso es todo. Cuba eliminó todo eso. Y ahí está la causa del fracaso. Y por eso yo digo y sostengo que la revolución cubana de Fidel Castro es el mayor ejemplo de la historia de la humanidad del éxito del fracaso. Éxito porque se han mantenido en el tiempo a pesar de que su propuesta ideológica no tiene ninguna sustentación científica. Y el pueblo lo aceptó. ¿Por qué el pueblo lo aceptó? Porque para mí, dentro de todas sus anormalidades, el liderazgo cubano no se ha corrompido. Recuerden la rebelión de la Granja y como el liderazgo cubano no se ha corrompido como se corrompió el liderazgo venezolano antes de que llegara Chávez. Eso fue lo que generó el chavismo, la corrupción del modelo político venezolano. Entonces, la sociedad sigue dándole la confianza necesaria. Además de que son 4 generaciones. Ya los antagonistas o se han muerto o se han ido. Y los cubanos locales no saben lo que es, o no sabían porque ahora la internet ha hecho que todo el mundo vea lo que ocurre en todo el mundo. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Vamos a pasar al segundo capítulo. ¿Son irreconciliables los modelos de capitalismo y de socialismo? ¿Son irreconciliables? Yo creo que no. Y vamos a verlo con esta presentación que he preparado para explicarlo. Pero antes, quiero decir lo siguiente. Hablamos de que izquierda y derecha no tiene ninguna base científica, ¿verdad? Eso tiene que ver con que los revolucionarios se sentaron a la izquierda y la derecha y el rey se sentaron, y la iglesia y el rey se sentaron a la derecha. Las cortes y la iglesia en la asamblea de la Revolución Francesa. Ok. Entonces, si la izquierda y derecha son vainas emocionales, el capitalismo y son emocionales también, no. Son modelos sociales, válidos todos. Los dos. El capitalismo sirve para repartir, es la forma más eficiente que tiene las sociedades para repartir. Y el capitalismo es la forma más eficiente que ha desarrollado la humanidad para producir riqueza. Entonces, los dos no deben ser antagónicos, deben ser complementarios. Dicho esto, en términos ideológicos, ¿cuál entonces son las ideologías que tienen sustento científico y que pueden acoger tanto el capitalismo o el socialismo, vinculado o por separado? Para mí, las únicas dos corrientes ideológicas que tienen sustento científico son el conservadurismo y el progresismo. El conservadurismo le hace menos concesiones al socialismo y el progresismo incluye tanto el capitalismo como el socialismo. Pero eso lo vamos a ver en otro programa de los que vamos a hacer en el 2026. Ahora vamos a la presentación, a los slides que hemos desarrollado para compartir con ustedes la relación entre
socialismo y capitalismo, o keynesianismo y monetarismo de Friedman. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos lo que yo llamo los tres estados relacionales entre capitalismo y socialismo. Aquí, cuando empezaron a discutir, recuérdense que Keynes es del siglo XIX y Milton Friedman del siglo XX. Lo que significa es que cuando las ideas de Keynes ya estaban maduras, vinieron las de Friedman y las desafiaron. Y entonces ellos estaban en esta etapa, 1940 hasta 1970, estaban en conflicto radical, influenciado por el momento ideológico que estaba viviendo la humanidad. Esta es la primera relación. La primera relación es una relación antagónica, separada. ¿Lo ven aquí? Separada. Luego de 1970, esa separación comenzó a cerrarse. En el panorama económico del 2026, la influencia de Keynes y de Friedman es más palpable que nunca. No operan en el vacío, sino en una síntesis neoclásica, que es esta parte de aquí, donde sus ideas coexisten y compiten. Esta representación no busca declarar un ganador, sino analizar cómo esta rivalidad fundamental se manifiesta en la gestión diaria, en crisis y en el futuro de la política económica global. Aquí hay confrontación, aquí se toleran, se necesitan mutuamente. Y esa relación que es de enemistad ideológica aquí, en los 1970 empieza a mezclarse. Y hay cosas del monetarismo de Friedman y del keynesianismo que empiezan a convivir. Y esa relación se va volviendo más estrecha. En los años 2000, después de la caída del muro de Berlín, ya no hay necesidad para esta reparación y comienzan a verse los matices de cada una de las visiones económicas de Keynes y de Friedman. Y en la época actual ya son una síntesis. ¿Lo ven ahí? Son una síntesis. Esto es lo que yo quiero explicar, que ambos modelos, el socialismo y el capitalismo, se necesitan para generar un equilibrio de gobernabilidad y un equilibrio de prosperidad. ¿Lo ven ahí? Eso es todo. Entonces empezaron peleándose, luego tuvieron que coexistir por necesidad y luego, con el tiempo, después que cayó el muro de Berlín y no existen estas influencias ideológicas emocionales, se fusionan. Síntesis de el monetarismo con el keynesianismo, que es donde estamos en el 2026. No hay forma más clara de explicarlo. Esto no se puede rebatir ni históricamente ni económicamente. No hay por qué seguir enfrentando al capitalismo y al socialismo. Hay que hibridarlos, hay que juntarlos, hay que fusionarlos. ¿Cuáles países hacen eso? Vamos a ver este mapa que tenemos aquí para no insistir en esos datos porque no me daría el tiempo para explicarlo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver en la práctica si algún país del planeta ha podido excluir el capitalismo o el socialismo de su ecuación macroeconómica y tener éxito después de hacerlo. Miramos este mapa del mundo, laboratorio global, donde se aplican los principios anti-keynesianos, significan los principios del monetarismo solamente. Y miren lo que dice aquí la investigación. Ningún país en el mundo, ningún país aplica teorías de forma 100% pura, pero sus principios son el eje de su política económica. Ok, claro, porque tiene que ser el eje, porque el capitalismo es el modelo más eficiente para producir riqueza. Lo que pasa es que cuando tú no le pones un contrapeso de socialismo, se desequilibra porque la ideología del mercado no es distribuir, es ganar más. Es ganar más. Por eso, cuando los empresarios evaden impuestos, están obedeciendo al instinto del capitalismo. El que tiene que corregir eso es el Estado, generando un equilibrio de fiscalización eficiente. Entonces,
¿Qué tenemos aquí, señores? Estas líneas, estos puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, son los únicos puntos del planeta. Nosotros estamos ahí, República Dominicana, mírenlo ahí. Pero no creo que eso obedezca totalmente a la realidad. Estos puntos que tenemos aquí, estos 5 puntos, son los únicos países o los países que más se acercan a la eliminación del keynesianismo de su planificación económica. Pero ninguno lo hace. Lo enuncian, pero no lo hacen. Vamos a empezar por República Dominicana, que es mi caso, en mi país, que amo, donde vivo. Y en República Dominicana destacan en América Latina por su alta libertad económica y política de estabilidad monetaria. Sí, pero en República Dominicana un porcentaje importante del gasto público está dedicado a subsidios. ¿Para qué? Para estabilizar la gobernabilidad. De hecho, en República Dominicana el 4% del Producto Interno Bruto se dedica a financiar la educación gratuita, desde el nursery, de la estancia infantil, hasta la beca de posgrado. Todo es gratis en República Dominicana. El transporte está subsidiado, la pobreza está subsidiada, la salud está subsidiado, todo está subsidiado. ¿Para qué? Para generar un equilibrio, aunque está subsidiado con un paquete de distorsiones que impiden que el país se desarrolle, porque tenemos un 56% de informalidad y una tasa de evasión de aproximadamente el 50%. Y eso hace que República Dominicana tenga tanta deuda y tantas fricciones sociales. El otro país en América es Costa Rica aquí, que sí, pero que también tiene muchísimo de socialismo. Y el otro país en América Latina es Argentina, que lo dejo para el final. En Europa tenemos a Estonia, tenemos a Suiza, que son países donde, y tenemos a Irlanda aquí. Irlanda, Suiza y Estonia, que son países que han avanzado mucho hacia el monetarismo, pero Estonia, por ejemplo, toda la educación superior es gratuita. Es que no pueden eliminarlo. Y aquí Suiza tiene una de las mejores calidades de vida del mundo porque la gente tiene muchísimo beneficio. Entonces no hay un solo país del mundo que haya sacado de la ecuación el keynesianismo o el socialismo. Y entonces en este caso lo dejé al final, lo de Milei, porque Milei es el máximo representante de esta escuela austríaca que dice que todo lo que es keynesianismo es una distorsión. Y él, que con la motosierra, con la propuesta de la motosierra, dijo que iba a eliminar todo lo que fuera una distorsión del capitalismo, entonces no lo ha podido hacer. Amenazó con quitar el Banco Central y no lo ha podido hacer. Y ha desmontado muchísimas cosas. Sí, de hecho va a dejar a Argentina en el 2025 con un superávit, no va a tener déficit fiscal. ¿Pero por qué? Porque ha recortado gasto. Ha recortado gasto no solamente social, sino institucional. Al final va a tener que generar el equilibrio del keynesianismo y del monetarismo, porque de lo contrario, si pierde la gobernabilidad, en el 2000 Argentina por poco se mete en una guerra civil por eso. Entonces, es muy difícil. Yo no creo que lo haga, no creo, porque si él lo hace, todo lo que yo estoy hablando en este programa no tendría sentido. No hay ningún país del mundo que pueda excluir ni el capitalismo ni el socialismo. No hay. Entonces, ¿cuál es el futuro de esta relación? Son 3 relaciones que tienen el capitalismo y el socialismo. Primero es antagonista, luego es una cohabitación por necesidad y luego una síntesis de hibridación. Esas son las 3 relaciones del capitalismo y el socialismo. ¿Dónde estamos ahora? En esa síntesis híbrida donde ambos modelos se necesitan. ¿Qué pasará en el futuro? Y con esta parte termino. Termino el programa, no el tema, porque este tema no se puede agotar tan fácil. Bueno, en resumen, si Javier Milei o cualquier otro, no quiero poner a Milei como referencia única obligada, cualquier país del mundo, Irlanda, Suiza, Estonia, Eslovenia, República Dominicana o Argentina, que quieran sacar el socialismo de la ecuación, bueno, da error la ecuación y se jode la gobernabilidad. Cualquier país que quiera sacar el capitalismo de la ecuación le va a pasar como a Cuba. Se queda obsoleta, atrapado en el tiempo y se convierte en un museo que la gente va a observar con curiosidad y pena.
Eso es Cuba, el éxito del fracaso simple. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Y aquí vino el error de Fidel Castro. Y con esto yo termino. Fidel Castro interpretó incorrectamente a Carlos Marx y no leyó a Thomas Kuhn en estructura de las revoluciones científicas. Fidel Castro tenía que impulsar el capitalismo hasta que el capitalismo madurara en un punto que empezara a convertirse en reflejo de utilidad marginal, que llegara a su punto de inflexión, que el capitalismo se agotara. Eso es lo que estamos viendo ahora en diversos países del mundo. El caso de Estados Unidos y el caso de China. Pero hay una señal que nos está dando la inteligencia artificial que puede darle la respuesta histórica a Carlos Marx. Se llama ley de Moore. La ley de Moore, que es una regla de Moore, que no es una ley académicamente descrita ni aceptada, pero es una observación que indica que cada 16 meses los transistores en los chips, cada 16 meses, cada 18 meses, cada año y medio, tienen el siguiente comportamiento. Se duplican en capacidad y se dividen en costos. Esa es una ecuación económica perfecta. Y si llevamos eso a la economía, entonces la inteligencia artificial puede lograr lo que escribió Sam Altman en el 2021, que se llama Ley de Moore para todo. Eso significa inteligencia artificial general, donde desaparecen los costos de la economía o se disminuyen a niveles residuales y ya no se necesita acumular, porque no sería necesario acumular, porque llegaríamos a un nivel de eficiencia tan alto que el capitalismo ya dejaría de cumplir una función histórica, porque el mismo capitalismo generaría su sucesión o su modelo sucesor. Eso es lo que indica la inteligencia artificial. Ley de Moore para todo. Les voy a dejar aquí el paper de Sam Altman, que para mí es uno de los grandes documentos del siglo XXI, que plantea que el capitalismo con la eficiencia de la inteligencia artificial ya no va a tener sentido de ser. Y después que desaparezca el capitalismo, que lo vamos a ver en los próximos 15 años, entonces solamente se van a quedar las dos corrientes ideológicas fundamentales. ¿Cuáles? El progresismo y el conservadurismo. Porque la economía se va a unificar en lo que se conoce en la comunidad de inteligencia artificial como inteligencia artificial general y superinteligencia, que es el paso que vendría después que se consolide la inteligencia artificial general o también conocida como AGI, y la superinteligencia, que es la ASI. Ya en la ASI el capitalismo no tiene sentido porque ya todos los procesos han sido automatizados y desaparece la escasez, que es lo que produce el capitalismo y es lo que produce la economía como la conocemos. En conclusión, hoy, 2 de enero, cuando la Revolución Cubana está cumpliendo 67 años de edad, yo, José Laluz, sostengo que la Revolución Cubana es el mayor ejemplo en la historia moderna de la humanidad del éxito de un fracaso rotundo conocido como Revolución Cubana y liderada por uno de los perfiles más interesantes del siglo XX, por lo menos en América, Fidel Castro Ruz.